Vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical esta mañana y voy a pedir a Diana María, que ¿no es Diana María? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Diana María. Que nos dirige en oración, por favor, hermanita. Señor Padre Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente, Señor, te damos muchas gracias porque solamente por tu amor y tu misericordia es que hoy despertamos, Señor. Nos estás dando una oportunidad más para servirte, para adorarte, para alabarte, Señor. Gracias por darnos ese gran privilegio y esa oportunidad y por cuidar de nuestros corazones, de nuestro espíritu, Señor, para que estemos hoy aquí solamente para adorarte, para darte gloria, Señor, para agradecerte todas tus misericordias, todas tus promesas cumplidas en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque toda esta semana nos cuidaste y hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Señor, pedimos de tu presencia, para eso te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hayamos hecho, consciente o inconscientemente, Señor, que no haya sido de tu agrado. Perdónanos, Señor, límpianos. Quita todo aquello que estorbe estar en tu presencia, estar en comunión contigo, Señor. Deseamos que estés presente en este estudio, que es para tu honra y tu gloria, para la edificación de tu pueblo, Señor. Y si es tu voluntad, rogamos que muchas almas entreguen su vida a Cristo, Señor. Que seamos luz en este camino, en este caminar junto a ti, Señor. Que no nada más en este momento nos llenemos de tu palabra, sino que eso que aprendamos, lo que llevemos hoy, lo compartamos durante toda la semana, Señor, y que también escudriñemos tu palabra durante toda la semana, Señor, sirviéndote, agradándote, Padre bendito. Dale al pastor palabra tuya, Señor, que todo lo que él se haya preparado sea inspiración del Espíritu Santo, Señor, para que entonces llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes. Todo esto te lo pido y te doy gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Estamos en la porción de Hebreos capítulo 6, de los versículos 4 al 8. Hebreos capítulo 6. De los versículos 4 al 8. Y vamos a leerlos para entrar en contexto, aunque nuestro hermano Luis cubrió ya una parte de esto el domingo pasado. Hebreos 6, del 4 al 8, vamos a leerlo al unísono, si ya lo tienen. Vamos a empezar. Dice la palabra de Dios, Hebreos 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esa es la porción que estamos estudiando esta mañana. Y vamos a la página 40 de su libro, por favor. Página 40 de su libro de estudio. Y mientras llegan ahí, el domingo pasado vimos la porción que dice los peligros de la apostasía, que es básicamente, la apostasía es negar la fe que una vez tuvimos. Eso ser apóstata quiere decir negar una fe que tenía yo antes. Ese es el peligro de la apostasía. Y esta porción habla acerca de
la seguridad eterna de aquellos que realmente han nacido de nuevo. Es lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos. Y yo tenía aquí una preguntita para ver, a ver qué tan avisados estamos en este tema. ¿Qué versículos recuerda usted de la palabra de Dios que nos aseguren la salvación eterna? ¿Qué versículo se le ocurre de las Escrituras que diga que estamos seguros eternamente en Cristo? Todo aquel que en él Con cree. 4:16 nada más. Con 4:16 No, pero o sea, ya sé que pero hay muchos. A ver, ¿qué decía Anita, no? Todo aquel que en él cree tendrá la vida eterna. ¿Cuál? Sin miedo, sin miedo. Romanos 8, 38 y 39. ¿Qué dice? Se los dan de memoria. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Es ese? Sí. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya se lo saben, ¿no? Yo pensé que ya se lo sabían. ¿No? Eso es muy bueno, gracias, Omar. ¿Qué otro? No me sé el versículo, pero es todo aquel que crea en mí, ¿Qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29? Juan 10, 28 y 29. Es una declaración muy poderosa de nuestro Señor Jesús. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, no se perderán jamás. Esa es la seguridad, la certeza de la vida eterna, ¿verdad? Que una vez que estamos en Cristo, le pertenecemos a Él y Él no permitirá que nadie nos arrebate de su mano, ¿verdad? Tengo aquí anotados varios. Juan 5. Juan 1:4. Juan 1:4, ¿qué dice Juan? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, que hay dos condiciones, ¿no? El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bien haríamos en tomar nota de todos estos versículos, porque hay gente que dice que la salvación se pierde, y si no tenemos el sustento bíblico para demostrarle lo contrario, nos podría llegar a confundir, ¿verdad? ¿Alguien quiere hojas y lápiz? ¿Qué necesitan? Gracias, papá. ¿Hojas? Tito 1, versículo 2. Tito 1, perdón. Sí, Tito 1, versículo 2. Desde el 1 dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1, 1 y 2. Dice que hermoso dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual, la vida eterna,
que Dios prometió y Dios no miente, de modo que si tenemos la promesa de la vida eterna y decimos que la vida eterna se pierde, estaremos llamando mentiroso a Dios, que fue el que la prometió. Qué peligroso sería eso, ¿no? Pero hay sectas, hay religiones que insisten en que la salvación se pierde. Y si no tenemos, insisto, los pasajes para demostrar lo contrario, podríamos ser confundidos por esas personas, ¿no? ¿Verdad? Les doy otros dos pasajes. 1 Juan 5. 1 Juan 5, versículos 11 y 12. 1 Juan 5, versículos 11 y 12, ¿qué dice? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ha sido más clarito. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Entonces, ¿cómo la vamos a perder si no está en nosotros? O sea, ni siquiera nuestra. La vida eterna está sustentada, fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos dio la vida eterna. Él es el único que podría quitárnosla. Nadie más. Porque en Él está la vida. Entonces es imposible perder la vida eterna. Dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de claro y simple es la seguridad de la vida eterna. Y por último, ahí mismo, el versículo 20, hermana Lili, ya que la tiene lista. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Este, Jesucristo, es el verdadero Dios. Y si estamos en el verdadero, en la verdad, no en filosofías, no en creencias equivocadas, no en doctrinas equivocadas, como tristemente enseñan los testigos de Jehová de que Jesús no es Dios. Y vea cómo dice el versículo: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, el Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. ¿Para qué tratar de modificar la Biblia para decir barbaridad y media, para blasfemar? Porque es una blasfemia decir que Jesucristo no es Dios, es una blasfemia. Lo mismo hicieron los fariseos cuando le dijeron: estos poderes que tú tienes y estos milagros que tú haces, los haces por Belcebú. O sea, le están diciendo: tú no eres Dios, tú eres un hombre cualquiera y estás poseído por Satanás. Eso es lo que le dijeron los fariseos. Entonces, el que niega que Jesucristo es Dios está blasfemando, está pecando contra el Espíritu Santo y por lo tanto está condenado eternamente. Y aquí dice claramente: Jesucristo, su Hijo, es el verdadero Dios y es la vida eterna. Entonces, la vida eterna está en Él y por lo tanto no podemos perderla. Si estamos en Él, estamos en el verdadero y nadie nos puede arrebatar de su mano. Todos esos versículos que usted ya tomó nota, si alguien lo trata de convencer de que la salvación se pierde, ahí le di, bueno, de hecho tengo otro, no lo busque para que no se me pierda. Daniel 12:2 dice, ¿por qué tengo Daniel 12:2? Resucitarán a vida eterna y otros a condenación eterna. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. O sea, todos estos versículos hablan de que la vida es eterna para aquellos que estamos en Cristo. Daniel 12:2.
Se lo repito una vez por si no tomo nota. Daniel 12:2, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 15, 16 y 36. Juan 3, versículos 15, 16 y 36. Juan 5, versículo 24. Juan 5, versículo 24. Juan 6, versículo 40 y versículo 47. Todos estos hablan de la seguridad de la vida eterna. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Dando un poco de continuidad a lo que hablábamos sobre los pecados de la clase pasada. Ajá. Y ahora esto que mencionas de que no se pierde la vida eterna, hay un versículo en Romanos, Mateo 19, 16, dice, bueno, realmente es casi todo, pero dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le menciona el Señor cuáles son los mandamientos y el joven le contesta, todo eso he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Después hay otro versículo que está en Romanos 2:7 y dice, desde el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, muchos, incluso en iglesias cristianas, toman estos versículos para decir que la vida eterna se pierde. Y realmente lo que la palabra enseña es que lo que hablábamos la vez pasada, si una persona realmente entrega con todo su corazón su vida eterna, su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo va a sellar y esto va a hacer que la persona cambie. Entonces una persona no puede decir que es salva si sigue no cumpliendo con todo esto. Ya sabemos que no vamos a cumplir con todos los mandamientos, tanto el Señor Jesucristo nos había puesto que dijo, entonces deja todo, ¿no? Lo que decíamos la clase pasada, no eres tú primero, son los demás. Si todo eso no se ve en la persona, no ha sido salvo. Es correcto. Y por eso es la confusión, de que si se pierde o no, porque vemos gente en las iglesias que siguen igual, siguen pecando, y entonces, pero ellos dicen, yo ya fui salvo. No lo sabemos. Así es, y solo Dios lo sabe. Porque sería una mentira entonces lo que Dios dice, porque no es por obras, y aquí lo confunden porque habla de obras, de ser bueno, de hacer bien, de vender lo tuyo, pero esa es una parte. Lo que el Señor realmente está diciendo es, despójate de ti mismo, como Él lo hizo. Claro, muy buena aportación. Y eso lo que la gente que tergiversa la palabra de Dios no entiende, es que esas buenas obras que Jesús manda que hagamos son después de haber sido sellados por el Espíritu Santo, no antes. Sin las obras que el Espíritu Santo produce a través de nosotros, no hay ninguna buena obra, absolutamente ninguna. Aunque demos nuestra vida por alguien, eso no nos da salvación. Es el Espíritu Santo el que hace las buenas obras a través de nosotros. Entonces, todo eso que menciona Jesús es después de haber aceptado a Cristo. Permite que el Espíritu Santo haga buenas obras y entonces veremos tus frutos. Y si no, pues nada de eso. Pero eso es el riesgo que tenemos, y por eso son estos estudios, para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos la palabra de Dios, pero también para que tengamos a la mano los versículos que sustentan mi fe. Para que si alguien trata de cuestionarme y trata de confundirme y trata de decirme, estás equivocado, esto es así, esto es asá, tenga yo los versículos a la mano, los pasajes necesarios para poder defender mi fe. Primera de Pedro 3:15 dice,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, que nuestro Señor Jesucristo sea el centro de tu corazón. Eso es todo lo que está diciendo. Y estad siempre preparados para defender con mansedumbre y templanza ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, estad siempre preparados para defender tu fe, no a golpes, no a gritos, sino dice con mansedumbre y templanza, porque son frutos del Espíritu Santo. La mansedumbre y la templanza es fruto del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros que se nos cuestione sobre si perdemos la salvación, lo primero que tenemos que decirles es que debemos de seguir la palabra de Dios, que es lo que dice Diana, ¿verdad? Tenemos que seguir la palabra de Dios y de ahí viene nuestra salvación. Porque si nosotros no seguimos la palabra de Dios y nada más vemos que tenemos salvación, pues es allá donde se confunde las personas, ¿verdad? Es a los que dicen, no, como dice Diana, ya soy salvo y aquí no pasa nada. Pero lo primero es decirles, mira, esto es lo que manda Dios, lo que dijo Dios en Romanos, y después decir, por eso no vas a perder tu salvación, sino que manda Dios. Pero no podamos obedecer la palabra de Dios si no somos salvos. Porque el que nos da el poder para obedecer es el Espíritu Santo. ¿Sí? 1 Juan 2:6. ¿No? 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano debe andar como anduvo Jesús. Así es que nuestros hechos son los que, como dice también Santiago, ¿no? Enséñame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, mis obras van a demostrar que soy cristiano. Es lo que está diciendo Santiago. Y la obediencia, como dice ahorita Dianita, de la palabra de Dios, va a ser una prueba en mi vida. De tal forma que los demás son los que van a decir que soy cristiano. Yo ni siquiera voy a necesitar decirles, oye, yo soy cristiano. No, los demás, por mis obras, por cómo me ven vivir, van a decir, tú eres cristiano. Ese es el éxito que Dios la obra de Dios en nosotros puede lograr. Que los demás sean los que nos vean como cristianos, no que yo ande pregonando. Dios mismo te da esa bendición cuando empiezas a relacionarte con las personas que están aún en el mundo, cuando se reúnen contigo, cuando van a tu casa, se comportan diferente, claro. Tú lo notas, claro. Y siempre lo mencionan. Ay, perdón, Diana, no, a mí no me pidas perdón, o sea, el de allá arriba es el que tú estás, y siempre se los digo así, y no te invitan a fiestas, y no te invitan, y tú no te sientes triste, al contrario, no. Dices, qué felicidad, ¿no? Claro. Porque entonces quiere decir que sí hay un cambio, claro, en mí. Que la gente lo está viendo, lo percibe. Es muy importante todo esto. Muy bien. Estamos claros entonces, ¿va? El que dio, bueno, seguimos las citas otra vez, Juan 10, 28 y 29, Romanos 6, 22, 23, Romanos 8, 29, 30, 28 y 29 es. No, es 38 y 30. Romanos 8, 38 y 39. Gracias, Suma. Todos esos son versículos que hablan de la salvación y de la vida eterna, ¿no? La seguridad, la certeza de la vida eterna. ¿Estamos bien? Muy bien, recuérdame si leímos el domingo pasado, por favor, el índice número 1, eran 4, no sé si lo leímos todos, de la página de su libro 40 y página 41, no recuerdo si lo leímos todos. Yo me acuerdo que leímos el tercero, pero el cuarto no sé si... No, ya no. El cuarto fue el que no leímos, ¿va? ¿Sí? Bueno, entonces página 41, alguien que me ayuda a leer ahí en inciso 4, por favor.
Anticipando la consideración de la ilustración de los versículos de Hebreos 6, 7 y 8, debemos de notar que el autor habla de dos clases de terreno que reciben ambas las mismas lluvias de bendición. El resultado, sin embargo, es muy distinto en los dos casos, pues una finca responde a la lluvia con abundante cosecha de hierba provechosa, mientras que la otra no rinde más que espinas y abrojos. Cuando en la parábola del sembrador la diferencia estriba en el terreno, y en el segundo caso se presentan los efectos del pecado en el corazón, sin regenerar de quien recibe tanto de Dios, en compañía de los verdaderos cristianos, sin llegar al arrepentimiento y a la fe de entrega. Las lluvias son las señaladas bendiciones en las que todo el grupo había participado según los versículos de Hebreos 6, 4 y 5. Pero el resultado fue muy diferente según el estado de corazón de cada uno. Eso es precisamente lo que estamos estudiando, ¿verdad? Los versículos 4 y 5 de Hebreos 6 dicen: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, vieron la luz de Cristo y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron otra vez, sean, ese está el versículo 6, no, nada más 4 y 5, bueno, sean renovados para arrepentimiento. Ahora, mucho cuidado con estos versículos. Lo que está diciendo es: si yo vengo al templo, o alguna persona, algún cristiano me habla de Cristo y alcanzo a percibir la verdad del Evangelio, ¿sí? Veo cómo el Espíritu Santo está hablándole a esta persona, está hablándole a su corazón. Eso es lo que dice el versículo 6. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, fueron como el caso que decía, los casos que decía el hermano Luis el domingo pasado acerca de Judas y de Simón, que estuvieron con el Señor. O sea, participó de las bendiciones del Espíritu Santo, o sea, entendía claramente la verdad del Evangelio, pero aún así no quiso creer. No fue una fe verdadera, una fe de entrega, como dice aquí el estudio. No se entregó por completo a Cristo, como los otros 11. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar: ¿qué tan entregado estoy a Cristo? Otra vez hablamos de lo mismo, y vamos a seguir adelante porque ahorita hay una parte muy interesante. Vamos a seguir. Dice: los dones recibidos. Alguien que me dio de la página 41. Los dones recibidos, tras las consideraciones de carácter general que hemos adelantado, estaremos mejor preparados para comprender que los señalados dones que se detallan en estos versículos fueron derramados como lluvia divina sobre todo el grupo, con referencia especial a la época de la primera obra de evangelización entre ellos, que fue confirmada por grandes señales y milagros. El resultado había sido una maravillosa iluminación, la participación en las actividades del Espíritu Santo, el saborear la bondad de la palabra de Dios y la manifestación del poder del siglo venidero. Los verbos que describen estos fenómenos son participios aoristos, que indican hechos históricos, sin que se implique la permanencia de la bendición, como sería el caso si el autor hubiese empleado el tiempo perfecto. Aquí entramos en cuestiones gramáticas, ¿no? Participios aoristos. ¿Qué quiere decir eso? Hechos consumados, que no necesariamente tienen durabilidad eterna. Son hechos consumados que no necesariamente tienen validez eterna, es decir, que no perduran para siempre. Y lo vamos a ver enseguida. Fíjese, Hebreos 6:6 dice: estas personas que escucharon a Dios y todo y recayeron, es decir, volvieron al mundo, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento,
Porque para eso, lo estoy parafraseando para que usted entienda bien el versículo, ¿sí? ¿Lo tiene ahí, el versículo 6:6? ¿Sí? ¿Lo está leyendo conmigo? Dice, entonces voy otra vez. Estas personas que supuestamente eran cristianas, es imposible que otra vez sean renovados, o sea, que nazcan de nuevo, que sean nuevas criaturas para arrepentimiento, porque para eso tendrían que crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole vituperio. ¿Cuántas veces fue crucificado Cristo? Una. Y fue suficiente su sacrificio para todo aquel que en Él cree. Yo no puedo decir o confesar incluso y decir, yo creo que Jesucristo vive, Jesucristo resucitó y bla, 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 y mi vida no cambia. Y no puede ser que de pronto me vuelvan a hablar de Cristo, me voy al mundo, recaigo, me voy al mundo y quiero venir otra vez y decir, yo quiero volver a creer. No. Solo se cree una vez para salvación. Solo se puede creer una vez para salvación. No es creo y me regreso al mundo. No, me está yendo mal, déjame, vuelvo a creer. Señor, vuelve a morir por mí para poder ser salvo. Es imposible. Es lo que está hablando el escritor de Hebreos. La verdadera conversión es una sola vez en la vida. Solo una vez se cree para salvación. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Pedradas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a leer ese párrafo. El peligro de algunos, página 42. Y aquí vamos a ver esos participios auristos, ejemplos de los participios auristos. Vamos a leerlo. El peligro de algunos. Veamos ahora en la relación del solemne aviso del versículo 6 que se indica gramaticalmente por una larga serie de participios del auristo, los cuales, traducidos literalmente, se leen de la forma siguiente. En cuanto a aquellos que, habiendo sido una vez iluminados, habiendo gustado, habiendo llegado a ser partícipes, habiendo gustado a bondad de la palabra, y habiendo caído es imposible renovarse otra vez para arrepentimiento. Mientras crucifican para ellos mismos de nuevo al Hijo de Dios, no se pone límite aquí a la gracia divina, sino que se recalca con toda solemnidad que aquellos hebreos que habían participado en las bendiciones del grupo según la profesión externa no podían hallar lugar para la renovación del arrepentimiento mientras persistían en sus deseos de llevar a todo el grupo otra vez al terreno del judaísmo, donde el Señor de la gloria había sido crucificado. Su pecado es análogo al de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón, pues tanto la resistencia a la obra de la cruz como a la obra del Espíritu Santo en el corazón hace imposible la renovación que ha de venir precisamente por los medios que el rebelde está rechazando. El hecho de que la resistencia se lleve a cabo bajo una capa de religiosidad lo hace aún más grave. Aquí hay varias cosas que rescatar, ¿no? Entonces, cuando la expresión habiendo es un verbo en participio aoristo, ¿no? Entonces dice habiendo, o sea, ya gustaron, habiendo sido una vez iluminados, habiendo gustado la palabra de Dios, habiendo llegado incluso a ser partícipes, es decir, de estar en la congregación, habiendo gustado la bondad de la palabra y habiendo caído otra vez, es imposible que otra vez vengan para arrepentimiento. Y está hablando de un grupo de hebreos que estaba tratando de que toda la congregación volviera al judaísmo. Y entonces dice el autor de Hebreos, este pecado es igual, similar, análogo, es similar al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo ahorita de los testigos de Jehová y de los mormones y ese tipo de sectas, porque son sectas, no son religiones, se llaman sectas.
déjelas así para que no se confundan. Lo que está diciendo es, ¿ya conociste a Jesucristo? ¿Ya entendiste que Jesús es Dios? ¿Ya entendiste que Él murió por ti? ¿Ya entendiste que solo Él puede salvarte? ¿Ya entendiste que Él es el único camino al Padre? Y aún así, ¿quieres regresar a lo que eras antes? Eso es un pecado idéntico al de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque estás negando la deidad de Dios, estás negando la oferta de Dios de salvación. Es decir, ya la entendiste y aún así no la quieres aceptar, aún así la niegas, aún así quieres llevarte a la gente a una secta, a una falsedad, a una falsa interpretación de la palabra de Dios. Ese pecado es tan grave como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es más grave. Debe poner los extremos. Digamos que usted le habla a una persona acerca de Jesucristo y le da el plan de salvación y todo, y la persona no lo entiende o no es el momento para que acepte a Cristo. Esa persona sigue en pecado, pero aún tiene la oportunidad de arrepentirse y de aceptar a Cristo como su Salvador. Si alguien más viene y le habla, si algo sucede en su vida, si Dios usa a alguien más para traerlo a los pies de Cristo, en fin, o sea, esa persona todavía tiene la capacidad, la posibilidad de ser salvo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero una persona que estudia la palabra de Dios, se da cuenta, entiende, incluso reconoce que Jesucristo es el único camino al Padre, que la única forma de alcanzar la salvación es reconocer y confesar a Jesucristo como su Dios, como Rey, Señor y Salvador, que dice Romanos 10, 9 y 10. ¿Y qué dice? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, es decir, que Jesucristo vive porque es Dios, serás salvo. Tienes que cumplir esas dos características: creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es Dios. Si ya lo leíste, ya lo entendiste, y aún así insistes en una necedad de decir, no, Jesús no es Dios, yo prefiero quedarme con el judaísmo y prefiero creer que solamente Jehová existe y Jesús es simplemente un hombre bueno. Ese es un pecado tan grave como la blasfemia con el Espíritu Santo, porque Dios te reveló su verdad y tú la negaste, la rechazaste y quisiste creer otra cosa. Y lo peor que puedes hacer es que te estás llevando a gente con esa misma falsa enseñanza. Literalmente estás llevando gente al infierno. Por eso es un pecado tan grave como la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando con este grupo de hebreos. Entendieron que Jesús murió por culpa de ellos, que ellos mismos lo crucificaron, que su sangre era suficiente para perdonar sus pecados. Todo eso lo entendieron y estaban en una misma congregación con cristianos. ¿Y qué estaban tratando de hacer? No, vamos a regresar al judaísmo, es que lo que nos enseñaron nuestros padres es lo correcto. Gravísimo. Y estaban tratando de llevarse gente creyente a ello. ¿Estamos claros en el panorama? ¿Sí? ¿Dudas otra vez? ¿Preguntas? ¿Aquí? ¿No? Muy bien. Dice aquí el siguiente párrafo. Leamos de nuevo los versículos de Hebreos 6, 7 y 8. Vamos a leerlos antes de leer ese párrafito. Hebreos 6, versículos 7 y 8. ¿Quién lo quiere leer? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Dice su estudio, veremos según indicamos arriba que el terreno malo que recibió las lluvias celestiales no dejó de ser malo, jamás, a pesar de haber participado de las experiencias del terreno bueno. Es decir, recibió las lluvias celestiales, estaba junto al terreno bueno y de todos modos prefirió producir espinos y abrojos. Ahora yo sé que a lo mejor alguien aquí es ingeniero agrícola, ¿no? ¿Qué crece más rápido? ¿La hierba mala o los árboles que dan fruto? ¿Cuánto tiempo se lleva un árbol en dar fruto? Un año. Depende de qué fruto es. O sea, si ya está crecido y todo, pues cada año, ¿no? Sí, claro. Pero si de desde que nacer, lo plantan, pues son 2 años. Mi limón tiene 3 años y no lo Sí, todavía no da limones. Guayaba hasta 2 o 3 años se da una guayaba. Sí. ¿y la hierba mala qué tan rápido crece? De volada. Nomás llueve y crece. Y la muerte se vuelve a Y crecer. vuelve a crecer. Exacto. Porque hierba mala nunca muere. Y Y eso viene de acá. eso, véalo a la luz de este versículo, de estos versículos. Es mucho más fácil que las personas, aunque les caiga la lluvia celestial de la palabra de Dios y la escuchen, es mucho más fácil que crezcan como hierba mala a que den fruto. ¿Y cuántos años nos tardamos como cristianos para dar fruto? Pregúntese a sí mismo en su vida cristiana. ¿Cuánto tiempo se tardó usted piense, no me diga, ¿cuánto tiempo se tardó en dar su primer fruto? Está para reflexionar, ¿no? Y después de que dio el primero, ¿cuánto se tardó en el segundo? Y seguimos recibiendo la lluvia, ¿eh? Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué tan seguido producimos fruto? Eso es lo que está tratando de exhortarnos aquí el escritor de Hebreos. O sea, podemos estar rodeados de toda hierba mala, que es el mundo en general. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador o de los 4 terrenos? Que también lo toca aquí el escritor de Hebreos. Y dice que hubo una semilla que creció, la tercera de ellas, y estaba rodeada de espigas y espinos, y la ahogó, y ya no creció, y ya no dio fruto. Esos espinos reflejan al mundo. Cuando un cristiano, todos estamos inmersos en el mundo, somos parte del mundo, estamos rodeados de gente del mundo todo el día, todas horas, y son espinas y son abrojos que están tratando de ahogarnos a nosotros para que no produzcamos fruto. Esa es la lucha del cristiano, y son muchísimos más que nosotros. Entonces, si no nos esforzamos en producir fruto, para que no nos molesten, como decía el hermano, a mí ya ni me pelan, oye, vamos al antro, vamos a invitar a Diana al antro, nos va a mandar punto. Gracias a Dios que nos da de su gracia para que la gente entienda que nosotros no queremos pecar. No queremos, a estos, dice el apóstol Pedro, dice, a esto les parece absurdo que no queráis correr con ellos al mal. Les parece absurdo, hasta te critican y se burlan de ti, etc. Gracias a Dios por ello. Y si usted lee las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesús dijo, bienaventurados aquellos que son vituperados por culpa mía, por creer en mí, bienaventurados, grandemente bendecidos. Que no te preocupes eso. Y es que dar fruto no nada más es servirle al Señor. Dar fruto es cómo hablas,
qué dices porque a veces te desespera que la otra persona no quiera entender, que venga a la iglesia, que se congregue, y entonces avientas palabras que pueden herir. Claro. Eso es también ¿qué dijimos ahorita? Dar fruto. Dar fruto. Sí, es un buen punto. ¿Qué significa dar fruto? Porque a veces decimos, bueno, si yo no he traído a nadie a los pies de Cristo, entonces no he dado fruto. No, es que a veces creen que dar fruto es asisto a la iglesia, estudio la palabra, doy clases, Doy limosna. Pero eso no es dar fruto, es cómo hablas, cómo te diriges, cómo tratas a los demás, cómo tratas al que no quiere ir a la iglesia, cómo lo tratas. Es al que más con amor tienes de tratar, y es al que más uno le echa y le echa y le echa para que, y no, eso no es fruto. Más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia. Fue bajando. más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es dar fruto? Para empezar, es fruto del Espíritu, no es mío. ¿Sí? Porque todo lo que yo quiera hacer por mis propios medios no es fruto agradable al Señor. ¿Estamos claros en eso? Es fruto que el Espíritu Santo produce a través de mí. ¿Qué fruto produce el Espíritu Santo a través de mí? Amor, gozo, paz. Que la gente vea en mí el amor de Cristo reflejado es dar fruto. Que la gente venga a los pies de Cristo por mi testimonio es el mejor fruto posible, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga a través de nosotros es producir fruto. Cada vez que yo dejo que el Espíritu Santo me use para algo, estoy dando fruto. O dicho mejor, en palabras bíblicas, cada vez que yo dejo que el Espíritu Santo obre a través de mí, el Espíritu Santo está dando fruto a través de mí. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahorita le doy la cita. Entonces no es fruto mío, es Dios produciendo fruto a través de mí. Entonces cada vez que yo permito que las personas vean a mí, vean a través de mí el amor de Dios, que me vean en gozo a través de las pruebas, que me vean en paz a través de las pruebas, que vean mi fe, que vean mi bondad, mi benignidad, que me vean manso a pesar de las agresiones, que me vean templado a través de los insultos. Estoy permitiendo que el Espíritu Santo dé fruto a través de mí. ¿Sí? Ya suspiró mi hermana a mí. No es fácil, ¿no? No, no es fácil. Yo no soy un buen ejemplo definitivamente, sobre todo cuando manejo. Y mi esposa por eso me estaba viendo. Pues sí. Le digo, tranquilo. Pero eso es permitir que el Espíritu Santo produzca fruto. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Vamos a terminar con este párrafo, ya son las 11. El párrafo de su página 42, dice todo el pasaje, pues. Todo el pasaje, pues, refiere a los meros profesantes del grupo en cuestión, de quienes seguramente partía el impulso de volver al judaísmo de la manera en que la multitud mezclada entre los israelitas en el desierto
incitaba a todos a volver a Egipto. Todos necesitaban seguir adelante hasta la completa comprensión de la persona y obra de Cristo, pero los hipócritas estaban en una posición de sumo peligro precisamente por la abundancia de la luz que habían recibido. La lección queda para todos los tiempos, pues hemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no en la fe, pues ninguna profecía en sí, ni ningún proceso psicológico, ni ningún entusiasmo fácil podrá sustituir la obra profunda de regeneración que viene tan solo por un redimiento entero del Salvador. Como predicadores del Evangelio deberíamos cuidar muy bien de subrayar la necesidad de la absoluta sumisión al Señor, que une la obediencia a la fe de entrega, con el fin de evitar en lo posible que conviva un Ismael con Isaac y un Esaú conjuntamente con Jacob de la familia de las hijas hipócritas. Aquí hay mucho para hablar. No es sencillo, ¿verdad? Y como decíamos, creo que, no sé si fue el pasado, que solo Dios sabe quién es verdaderamente cristiano, ¿verdad? Solo Dios sabe quién verdaderamente rindió su vida a Cristo, solo Él lo sabe. Pero podemos ver en las congregaciones que a lo mejor nosotros nos quedamos viendo a alguien y se me hace que este no es. Y lo que nos está pidiendo nuestro Señor es: nada más ve para adentro, no veas para afuera. A ti no te toca eso. A ti te toca ver qué tanto te has entregado tú al Señor. Esa es la exhortación constante. Que tú te estés analizando, que cada uno de nosotros nos estemos analizando constantemente qué tan verdaderamente, qué tan real es mi fe. Y qué tan verdaderamente esa fe me ha llevado a entregarme al Señor, a rendirle mi vida, a que realmente Él sea el Señor de mi vida. Y que no nos diga Jesús, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? A veces le decimos a Jesús con tanta simpleza: Señor, Señor, y andamos haciendo cualquier barbaridad de cosas. Entonces es un análisis introspectivo para que no seamos como estos profesantes de fe, así les llama el doctor Plecharro en el estudio, que parecen profesar la fe cristiana, pero por dentro, como dice con los hechos lo niegan. exacto. Son como lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces hay que ser muy cuidadoso de ello, ¿verdad? Pero no es para que nosotros los juzguemos y los señalemos. Otra vez, eso es allá cada quien con Dios. Tanto nuestro Señor Jesús en el tribunal de Cristo, como nuestro Señor Jesús en el juicio del trono blanco, va a ejercer su justicia en forma individual, uno por uno. Y ahí no vamos a poder hacer como Eva fue la serpiente, o como Adán, la mujer que tú me diste, ¿a que me la diste? ¿Me vas a dejar tranquilo yo solito? No vamos a poder hacer nada de eso. Uno a uno enfrente a nuestro Señor. Y no vas a tener a nadie a quien voltear a ver para... Nosotros, respeto. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces quedamos ahí. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos página 42, exhortación y esperanza, que es la siguiente sección de Hebreos, de los versículos 9 al 12. Si puede estudiarlos, sería genial. Y si puede venir con dudas, sería todavía más importante para que todos podamos crecer juntos en este estudio. Muy bien.
Hermana Lili, no te pide oración por favor. Señor Padre Celestial, nosotros te damos gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra no regrese vacía, Señor, que quede en nuestros corazones, que también podamos compartirla con aquellas personas que están en busca de un Dios verdadero, de un Dios real, Padre. Gracias por todas las bendiciones que tuvimos en la semana, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.